Sale, pues vamos a seguir. Estamos viendo parábolas. La semana pasada hablamos de las parábolas, ¿cómo se llama? Estuvimos hablando de las 10 vírgenes. Hoy vamos a hablar de una parábola que está en el Antiguo Testamento. Muy interesante porque hemos visto parábolas de Jesús en el Nuevo Testamento, pero se nos olvida que el Antiguo Testamento también tiene parábolas. El tema de hoy es, no sé si usted ha escuchado mucho este término, se usa más en inglés que en español, pero el término normalmente es, ¿quién es el bueno? ¿No? ¿Quién es el bueno? Y hoy vamos a hablar de una frase que le dijo el profeta Natán a David, pues tú eres el bueno, papá, tú eres ese hombre de quien estamos hablando hoy. Así que disponga su corazón esta mañana, vamos a estar hablando en 2 de Samuel capítulo 12, si tiene su Biblia con usted y le gusta subrayar o marcar su Biblia, la puede abrir ahí si no lo tiene en sus notas. En el Antiguo Testamento hay varias parábolas, hoy vamos a estar hablando de una en específico. Normalmente las parábolas del Antiguo Testamento las utilizaron los profetas para mostrar a Dios como rey, como señor, como padre, como esposo incluso. Existen todas estas parábolas en el Antiguo Testamento y la otra es que esta en específico, Natán la va a utilizar para exponer el pecado de David. Todos hablamos de que David era un hombre conforme al corazón de Dios y David era genial y David y el salmista y el rey David, pero el rey David se aventó unos tiros bien horribles. Dice por acá Proverbios 28, versículo 13, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan recibirán misericordia. Vamos a hablar de que David intentó esconder su pecado y vamos a estar en 2 de Samuel 11. ¿Qué fue lo que pasó? David había mandado a su ejército estaba atacando a los filisteos duros, estaba tratando de rescatar o adquirir más territorio. Él tenía a sus mejores hombres allá, estaba Joab, estaba Urías y estaban tantos otros hombres al frente de batalla. David, extrañamente para un rey, especialmente en esa época, David estaba en casa tirando la flojera. Él debería haber estado afuera en la batalla. Sin embargo, David estaba en su casa, y no nada más en su casa, pero estaba realmente en la flojera, no tenía nada que hacer. Así que agarra, termina de comer, le empieza a entrar el sueñito ese que nos da por ahí del mediodía, 2 de la tarde, ¿verdad? Y se sube a caminar al terrado de su casa. Si usted no ha escuchado mucho de esto, el terrado es, sobre todo en esa época en Israel, ellos construían la azotea de la casa era como un patio. Y normalmente cuando hacía mucho calor, que aire acondicionado ni que nada, se subían a dormir en el terrado de la casa porque era más fresco. Así que David dice, me está entrando mi abuelito le llamaba el mal del puerco. Le entra el mal del puerco a David y agarra y se sube al terrado de su casa, y desde el terrado de su casa no solamente se subió a caminar y a tratar de despabilarse, pero él ve que la vecina se está bañando. Y no solamente vio que la vecina se estaba bañando, pero pega con toda la intriga y empieza a ver qué está pasando. Bien chismoso, ¿no? Se nota que no tenía nada que hacer. Así que se echa el show, ya después de que se acaba el show, manda a su gente por ella y la trae al palacio. Lo más terrible de esto es que David, sabiendo que era la esposa de uno de sus mejores hombres, se acuesta con ella. Pasan algunas semanas y de repente llega Betsabé y le dice, ¿qué crees tú? Pues que sí pegó. Y estoy embarazada y es tuyo porque Urías no ha vuelto, ha estado en campaña. ¿Y qué hace David? David agarra y manda a llamar a Urías y le dice, hey, tú eres tan fuerte, tú eres tan bueno, ¿por qué no vienes? Descansa unos días, vete con tu mujer, ¿verdad? Y Urías dice, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que estando mis hombres allá en batalla, yo voy a venir a acostarme con mi esposa como si nada? No, Señor, si he de quedarme aquí en Jerusalén, voy a quedarme con los guardias del palacio allá abajo protegiendo. Yo no sé usted, pero cuando uno comete algún error y lo trata de parchar, normalmente quien se supone que nos iba a ayudar a parcharlo no hace lo que tiene que hacer y no le sale bien. Así que no puede uno encubrir el pecado, pero es bíblico, no podemos encubrir nuestro pecado. Y así le pasó a David, no lo pudo encubrir. Urías dice, no, yo me voy a quedar acá abajo.
Voy a estar con los guardias del palacio, voy a cubrir, voy a hacer vigilia con ellos. Y entonces David se queda así de, bueno, pues plan B, vamos a emborracharlo, ¿no? Y lo invita a comer y lo emborracha y todo, pero aún borracho no se fue a casa con su esposa. Fíjense cómo un hombre tan íntegro como Urías está luchando con la falta de integridad del rey. Y a pesar de todo lo que está haciendo el rey para tratarlo de ir a casa y hacer pensar que el hijo es de él, como si no fuera a nacer con cara de David el niño, ¿verdad? Lo trata de emborrachar y lo trata de empujar y lo trata de mandar para afuera. Sin embargo, Urías no se va. Urías está ahí. Urías se queda. Y después dice David, bueno, pues Urías no se fue, ¿eh? Plan C. Y en este plan C, entrega la orden para Joab, que era el capitán del ejército, en manos de Urías. Y en esa instrucción va la sentencia de muerte de Urías. Prácticamente lo utiliza para entregar su propia sentencia de muerte a Joab y le dice, se la entregas. Y en esa carta decía, pon a Urías a lo más recio de la batalla y cuando esté ya cayendo todo el peso, se retiran tantito para que lo maten. Imagínense qué tan tremendo fue este pequeño problema que David mismo ocasionó. Estamos en un punto en el que una terrible elección de David lo llevó a violar por lo menos 5 de los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés en el monte. Y si no me cree, vamos a través de ellos. No codiciéis, que es el último mandamiento que está en la tabla de los 10 mandamientos. ¿Qué fue lo que hizo David? Se subió al terrado, vio a una mujer bañándose que no era la suya y la codició. Y no solamente eso, pero se acostó con ella, cometió adulterio. No solamente eso, pero robó la mujer de uno de sus hombres. Así que también violó el mandamiento de no robarás. Y como no pudo encubrir todos estos 3 mandamientos que acababa de violar, cometió otro que es no matarás y mandó asesinar a Urías. La sangre de Urías cayó sobre la propia cabeza de David. Y todavía por encima de todo esto, él mintió. Oye hermano, ¿cómo crees? No, lea la historia. Segunda de Samuel 11. David hizo un montón de porquería y la trató de tapar y en todo ese camino, no sé si usted ha visto a los niños cuando tiran algo y están tratando de limpiar, en lugar de limpiar nomás hacen más grande el relajo. Así hizo David, parecía niño chiquito, en lugar de limpiar nomás embarró más. Y entonces, marque bien ahí el punto número 1 que acabamos de hablar. David envió a sus siervos a traer a Betsabé. Márquelo bien. David mandó por ella. Segunda parte. Dios le habla al profeta Natán y Dios envió a Natán a hablar a David. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 4. Dice, Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y esto es muy importante, la tenía como a una hija. Y vino uno de camino, en otra traducción dice vino un viajero, ni siquiera era conocido de este hombre rico. Vino uno de camino, un viajero, al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Hay varios puntos que analizar aquí. El primero es que es un hombre rico que tiene todo lo que necesita y más. Y hay un hombre pobre que solamente tenía una corderita que la trataba como su hija misma.
Otro punto importante es que el que vino al hombre rico era un don nadie que venía de viaje nada más y decidió tocar en la primera posada que encontró, me imagino, que fue la del hombre rico. Otro punto es que el hombre rico, en su codicia y en su avaricia, decidió no tocar de sus propios animales para prepararle de comer a este viajero, sino que fue y buscó esa corderita de ese otro hombre. Tenga eso en mente porque eso es muy importante. Bajo esta premisa, vemos que Jehová mandó a Natán para hablar con David. Así como David mandó gente para traer a Betsabé, así Jehová mismo mandó a alguien para hablar a David. Ahora, Natán llega y le cuenta toda esta historia a David. Le dice, mira, está este hombre rico y este hombre pobre. Y el hombre pobre tenía solo una corderita. Bla, bla, bla. Le cuenta toda la historia. Y dentro de toda esta historia, David se enfurece. Se levanta todo el furor de David. Ahorita voy a entrar para allá. Pero el punto en el que me voy a quedar por ahorita es que el problema es que David pensó que esa historia era algo real por lo que él podría juzgar. Recuerde que el rey en Israel era el juez más alto. Así que David hubiera tenido que juzgar qué iba a pasar con ese hombre rico que se comió la corderita del otro. Pero en todo esto, ese hombre pobre compartía todo con su corderita. Dice que bebía de su vaso, comía de su misma comida, la acurrucaba en su seno. Fíjese, hay algo bien interesante. Hay dos términos en judío, en hebreo. Cuando el hombre, el muchacho jovencito, el niño, se convierte en una edad en que se puede considerar ya un hombre adulto, que es ya su adolescencia, sus 13, 14 años, a ellos se les llaman precisamente bar mitzvah. Es cuando llega a ese punto en que le hacen la fiesta, se convierte en un hombre como tal productivo, y para las mujeres existía lo mismo, que es bat mitzvah. De hecho, si usted lee el nombre de Betsabé, en inglés se escribe con bat al principio y es precisamente parte de la descripción que está utilizando en esa parábola Dios que mandó a través de Natán. Está hablando de que esa corderita era la hija como tal del hombre pobre. Fíjese en lo que se metió David. Fíjese nada más en lo que se metió David. Y aquí le va. El hombre rico era tan avaro que no quiso preparar ninguno de sus animales para ese viajero. Agarró la oveja de alguien más. A eso es a lo que va la parábola. Tomó algo de alguien más, algo que no le pertenecía, y lo utilizó para su propio propósito. ¿Qué es lo que pasa? Después viene una proclamación. ¿Qué es lo que pasa? Viene 2 Samuel 12, versículos 5 al 7. Dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y entonces, ¿qué le dijo Natán a David? Tú eres el bueno, papá. Tú fuiste el que hiciste esto. Tú eres aquel hombre. Imagínese. Es digno de muerte. Tiene que pagar con 4. Ve caminando hacia la guillotina, Señor. Mi Señor el Rey, tú fuiste el que la regaste. David estaba acostumbrado y a menudo había escuchado y había recibido los aplausos y la alabanza de la gente. Era alguien que estaba acostumbrado. Usted recuerda la historia cuando regresa David triunfante, cuando Saúl era rey, que dice que Raúl mató a los 1000 y David a sus 10,000, y los cantos y la alabanza, que fue lo que hizo que se pusiera celoso Saúl y empezara a intentar matar a David. David recibía la alabanza, fue el que mató a Goliat, fue el hombre que venció a aquel filisteo que había estado molestando y amenazando al pueblo de Israel y al ejército por días, por meses probablemente. Era ese pequeño pastorcillo que mataba leones y osos con sus propias manos para defender a las ovejas de su padre. Ese hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios, el que de repente comete una injusticia tan tremenda. Pero ahora, por su pecado, la malicia de David fue expuesta. Ese hombre tan adorado y
tan querido por la gente, tan aplaudido, acaba de mostrar una malicia tan terrible que no solamente se apoderó de una mujer que no era de él, pero mandó matar al marido para poderse quedar con ella. Ponemos ahí en las notas que la ceguera de David hacia sus propias acciones es asombrosa porque realmente lo es. David, que se consideraba el hombre sabio y el que ahora resulta que está ciego a sus propias ideas, a sus propias acciones, a su propia actitud. Él está completamente ciego y es asombroso que David quiso cubrirlo como si estuviera nada más echándole tierra a un cadáver. Su pronunciamiento de pena fue consumado. Fíjese las palabras de David. Este hombre merece morir y tiene que pagar 4 tantos lo que se robó. Por lo tanto, 4 hijos de David murieron a consecuencia. El primero fue el bebé de la historia. Si usted recuerda la historia, le dicen que el bebé estaba muy mal, el Señor le había dicho que el bebé iba a morir. David está en ayuno por días, está en oración, le dicen, pues ¿por qué no te levantas y comes? Y él está metido tratando de pedir la misericordia de Dios y finalmente cuando el bebé muere, se levanta, se baña y va y come. Murió el bebé, fue el primero de sus hijos en morir. El producto de esa relación adúltera fue el primero en morir. Después de eso murió su hijo Amnón, murió Absalón, matado por el mismo ejército de David, colgado de un árbol, y murió Adonías. 4 hijos de David pagaron por el pecado de uno. La declaración de Natán, tú eres aquel hombre, traspasó el corazón de David y reveló todo lo que él estaba tratando de ocultar. Y quiero que tenga esto en mente, toda esta farsa, todo este intento de cubrir el pecado duró por meses. Duró meses. Para empezar, para que se diera cuenta Betsabé que estaba embarazada, pasaron por lo menos 2. Yo no sé cómo lo iba a hacer David para hacer pensar a Urías que iba a tener un hijo que hubiera nacido 6 meses dentro del embarazo. Yo no sé, yo no creo que ellos fueran tontos. Que naciera un bebé del peso correcto, del tamaño correcto en 6 meses, no hubiera sido posible. Pero todo esto que pasó que durante tantos meses lo paró Dios con una sola declaración. Tú eres aquel hombre, fue lo que lo paró. La declaración, tú recibirás la cosecha de tus pecados. Dice 2 de Samuel 12, 7, versículo 14. 12, versículo 7 al 14, perdón. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por lo que has hecho. Haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos, que fue lo que hizo Absalón, su hijo. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. David confiesa puse ahí el título. Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. El Señor le perdonó la vida a David, pero vino la muerte de sus otros 4 hijos como resultado. Lo primero que hizo Natán fue decirle a David todo lo que Dios había hecho por él. Yo te ungí. Te hice rey de Israel, te di el poder de Saúl. Y no solamente eso, pero te di su casa, te di sus esposas, te di los reinos de Israel y de Judá para ti. Y dice, y no solamente eso, te hubiera dado aún más.
Pero hay una parte bien tremenda que pasó aquí con David y lo dijo Natán 2 veces. Despreciaste la palabra del Señor. Tremendo. Dios ungió a David, Dios lo protegió, Dios lo proveyó, pero lo despreció David a través de ese acto tan tremendo que hizo. Es como si le hubiera dicho, gracias Señor por todo lo que me diste, pero déjate regreso algo a ti. Mato a Urías y me quedo con su mujer. Es como si su hijo le dice, sale papá, pues gracias por la pelota o la computadora que me regalaste. Ahora en respuesta a todo eso voy a rayar tu coche y voy a incendiar tu casa. Prácticamente, que David entregó todo. Dice en Tito 2, 11 al 14, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. David no tenía nada de qué preocuparse. David tenía todo de parte de Dios. Y le dice, Dios te hubiera dado todavía más. ¿Y sabe qué? Eso también está de nuestro lado. Está en nuestra cancha esa pelota. Porque Dios nos ha dado todo. Dios le dice, tú nada más pide. Como dice en Tito, lo único que tenemos que hacer nosotros es estar en la gracia de Dios, caminar, creer, confiar, obedecer la palabra de Dios, no rechazar. Queremos vivir en piedad y en dominio propio, ¿está de acuerdo? La única forma es aléjese del mal, aléjese de las malas pasiones, aléjese de las malas ideas. La gente que tiene mucho tiempo en sus manos, mucho tiempo libre, tiene pensamientos bien chistosos. Si usted conoce de esos, manténgase a distancia, que no sabe qué cosas tan raras van a traer. Segunda de Timoteo 2:19, a pesar de todo el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Dice Pedro, 1 de Pedro 2:11, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mire, hay pocos lugares en la palabra de Dios donde leemos que Dios castigó a la gente. Usted me va a decir, hermano, todo el Antiguo Testamento está lleno de eso. Pero sí, pero todo el Antiguo Testamento tiene el mismo castigo para el pueblo de Israel repetido en múltiples libros, que fue el destierro. Y eso fue porque se volvieron contra otros dioses, violaron el primer mandamiento, el más grande de todos. Pero aquí le va. Dios básicamente, en contra de David, y esto sí es un castigo como tal que viene en la palabra de Dios expresamente, Él decretó el castigo por las acciones de David. Le dijo que habría violencia en su casa y la hubo. Hubo mucha violencia. Uno de los hermanos que abusó de la hermana o de la media hermana, lo va y lo matan, y el otro queda por allá por estarse rebelando, que de hecho Absalón fue precisamente el que se acostó con las concubinas del rey en el terrado de su casa para que todo el mundo lo viera. Y así sucesivamente. Hubo violencia y lo persiguió Absalón. De hecho, Absalón hubiera matado a David en varias ocasiones. Hubo rebelión en su hogar. Ahí va todavía con el nombre de Absalón arriba. No agarró su propio motín de gente. Él contrató su propia gente ociosa que encontró por ahí para levantarse contra David, su padre. No solamente eso, pero David fue públicamente humillado. Lo que hizo en secreto, humillando a Urías, como Dios dijo, fue públicamente humillado. David confesó su pecado y se le perdonó la vida, pero el pecado todavía fue castigado. Dios no lo dejó sin paga del pecado. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, el Señor le perdonó la vida, pero aún así, Él enfrentó toda la hostilidad que vino a su casa.
Ahora, la pregunta que yo tengo hacia ustedes, y esta es pregunta de reflexión, es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va usted a hacer con el pecado en su vida? Usted me va a decir, hermano, yo soy santo, hermano. Yo también. Jesús al morir en la cruz nos hizo santos a todos, pero todos de repente se nos cae la catsup en nuestra ropa blanca. Y todos quedamos manchados con pecado. ¿Qué es lo que piensa hacer? ¿Lo va a encubrir? Si está usted pensando en encubrir su pecado, hermano, la palabra es muy clara que dice que no hay nada que no haya de ser sacado a la luz. Todo sale, por chiquito o por grande que sea, todo sale a la luz. Puedo contar las historias de gente que era bien mentirosa y cómo solitos se agarraron en su propia mentira. ¿Va a tratar de justificar su pecado? Ay, sí, no, pues es que fue una mentirita blanca nomás para zafarme de una responsabilidad que tenía. Yo no quería ir a casa del hermano, pero pues me había insistido por semanas y semanas y tuve que decirle una mentirita blanca para que ya. No lo justifique. ¿O qué va a hacer? ¿Va a ignorar que existe el pecado? Ay, ni quien se dé cuenta, hombre. Yo voy a olvidarme que ya está y pues, mire, si no lo ve uno, pues ni cuenta se da que está ahí. Y si usted mismo piensa que lo está ignorando, a lo mejor usted no lo quiere ver, pero Dios ya lo vio. De Dios no se esconde nadie. La última opción que usted tiene es confesar su pecado y arrepentirse. Y aquí es donde quiero hacerle una invitación. Dice la palabra de Dios que todos hemos pecado, dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos perdonará y Dios limpiará también a aquellos que confiesen su pecado y se arrepientan. Mire, la gracia de Dios nos lleva a caminar en justicia. La gracia de Dios nos lleva a caminar en su gracia. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Quiero hacer dos invitaciones. La primera es la más simple. A lo mejor usted no ha escuchado esto antes, a lo mejor sí. Hay que bajarle tantito este. Gracias. A lo mejor usted no ha escuchado esto antes, pero usted puede el día de hoy decir, ¿sabes qué, Jesús? Yo te entrego mi vida esta mañana. ¿Qué significa para nosotros aceptar a Jesús y entregarle nuestra vida? No significa que nos vamos a convertir en títeres de Dios y que Dios nos va a manipular a su antojo, porque eso no es lo que Dios hace. Entregar nuestra vida a Jesús hoy significa formar parte de una familia que va a ser una familia eterna, donde va a haber gozo eterno. Mire, a lo mejor usted ha pasado tiempos difíciles y le ha costado trabajo salir de ahí, pero le puedo decir, Dios puede cambiar todas esas dificultades en gozo. Porque dice la palabra que todo lo que pasa a los hijos de Dios, el Señor lo transforma en bendición. A lo mejor usted dice, ay hermano, es que yo no sé cómo puedo entender esto. Conozco gente cristiana que está tan enferma y está muriendo y tienen problemas. Sí, vivimos en un mundo caído, pero lo que hace diferente a un cristiano de una persona que no conoce a Cristo es que tenemos la esperanza de que Dios está en control de todo. Y aun cuando la situación se vea tan difícil y tan negra y tan nublada, Dios tiene una salida y Dios tiene una bendición y Dios tiene algo para que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Él quiere de nosotros. Convertirse en cristiano, convertirse en hijo de Dios o aceptar a Cristo en su corazón significa que usted lo invita, que usted se arrepiente de sus pecados y que usted camina en obediencia a la palabra de Dios. Hermano, me voy a hacer odioso y me voy a hacer aburrido. No, nosotros no somos cristianos, somos cristianos, que significa pequeños cristos. Y eso, si usted lee la Biblia, a Jesús le gustaba andar en fiestas. No nos hacemos gente aburrida, nos hacemos gente divertida, pero divertida sobriamente. Si usted quiere hoy conocer a Dios, invitarlo a su corazón, ¿por qué ahí donde usted está no inclina su cabeza? Si usted va manejando, puede orillarse en el camino, o a lo mejor nada más concéntrese en la oración, no cierre sus ojos, no tenga un accidente por mi culpa. Pero ahí donde usted está, concéntrese en esta oración. Si usted está en un lugar seguro, usted puede inclinar su cabeza, cerrar sus ojos para no distraerse, hágalo. Y repita conmigo esta oración: Señor Jesús, te doy gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Te pido perdón por mis pecados, porque yo sé que te he fallado. Jesús, yo reconozco que Dios te levantó de la muerte con poder, con gran gloria. Y el día de hoy te entrego mi vida
Te reconozco y te confieso como mi único Señor y Salvador. Y te pido que entres en mi corazón y me hagas una nueva criatura. Gracias, Jesús, en tu nombre santo. Amén. Si usted hizo esta oración, quiero que me contacte a la información que va a aparecer en la pantalla en unos segundos. Puede usted mandarme un mensaje al 918-350-9486. Puede buscarme en Facebook, puede buscarme en Instagram, en YouTube. Simplemente mándeme un mensaje, déjeme saber que usted tomó esta decisión. Es muy importante porque me gustaría ayudarle con los siguientes pasos. Si usted es cristiano y usted dice, sabes que yo ya recibí a Cristo, pero yo quiero hoy renovar mi compromiso con Él. Yo quiero cancelar todo pecado que haya cometido, pecado que a lo mejor ni me acuerdo que está ahí, hermano. Bueno, hoy disponga su corazón. Si usted dice, hermano, yo no creo que tengo pecado ahí, bueno, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, como dice Pedro, a caminar para no entrar en tentación, para no dar lugar a las pasiones de la carne. ¿Por qué no me acompaña a orar? Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú mandaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz. Gracias porque tú hiciste un gran trabajo por nosotros, Señor, el sacrificio que nada más podía hacer, porque ya estaban corruptos los sacrificios, estaban corruptos los sacerdotes, Señor, estaban persiguiendo a tus profetas. Tú tomaste la decisión de mandar a tu Hijo para salvarnos y fue el último y el más grande sacrificio, el más importante y el más efectivo de todos. Y te damos gracias por haber hecho ese sacrificio, Señor. Gracias porque mandaste a tu amado Hijo a morir por nosotros. Señor, en esta mañana queremos rendir nuestra vida a ti, Señor, y decirte, Señor, te pido perdón por todo lo que he hecho. Perdona mi pecado, Señor. Tal vez nosotros no nos damos cuenta, tenemos pecado que está oculto a nosotros o que ya olvidamos o que decidimos ignorar en algún momento. Te pido, Señor, que el día de hoy, Señor, revela ese pecado. Te pido, como dice el salmista, Señor, que tú escudriñes nuestra vida. Señor, ayúdanos, tráenos a la mente ese pecado para que podamos arrepentirnos y el día de hoy te decimos, Señor, perdónanos. De todo corazón te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que hemos pecado contra ti, Señor, y sabemos que tú no escuchas nuestras oraciones hasta que el pecado está confesado, Señor. Te pido en el nombre de Jesús en esta mañana, Señor, que tú traigas tu perdón sobre cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo se derrame poderosamente, Señor, escudriñanos, escudriña nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Señor, te pido que como dice Tito, dice Pablo, Señor, dice Pedro, que tú nos ayudes, Señor, a caminar en santidad, que nos ayudes, Señor, a caminar con toda conciencia en tu voluntad, Señor. Así como Cristo tuvo la oportunidad de salirse de todo el proceso de la cruz, Señor, y en algún momento sintió en su humanidad que él que no quería pasar por tanto dolor y te lo dijo durante su oración. Sin embargo, él sujetó y sometió su voluntad a la tuya y dijo, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y esta mañana te decimos hoy, Señor, que no sea nuestra voluntad, pero que sea la tuya. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien gobierne nuestra alma, nuestro ser, Señor. Te entregamos, Señor, de todo corazón y te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar en santidad, a caminar en pureza, Señor, a caminar de acuerdo, Señor, a lo que Jesús nos indicó. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti sobre todas las cosas. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo, porque si hacemos esto, sabemos que toda la ley, Señor, va a estar cumplida a través de eso. Todos los mandamientos van a ser cumplidos a través de eso. Te pedimos, Señor, que nos des esa voluntad, que tu voluntad, Señor, sea puesta en nosotros para que nosotros ejecutemos de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, te bendecimos en esta mañana. Señor, bendice a esta hermosa congregación. Señor, te pido que tú que sabes, conoces cada necesidad, Señor, que tú toques a cada uno de ellos de acuerdo a su necesidad. Derrama, Señor, tu provisión sobre ellos. Dales una semana de victoria, esta semana que comienza. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero dejar esto con ustedes. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Y que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Hoy, mañana y siempre.